Mi novia se besó con otro frente a mí en una fiesta, todo por un simple reto, y aquella noche le di la lección más humillante de su vida. Hola a todos, me llamo Richard, tengo 23 años y quiero contarles algo que ocurrió hace unos meses. Jamás imaginé que terminaría escribiendo algo así, pero desde que pasó no he podido dejar de pensar en ello. Tal vez contarlo aquí me ayude a soltar parte de lo que he estado guardando. Conocí a Mia, también de 23, en la universidad. Estudiábamos en la misma facultad, aunque en carreras distintas. Desde el primer día me pareció una persona llena de vida, carismática, divertida y con una facilidad increíble para hacer amigos. Yo, en cambio, era mucho más reservado, tranquilo, de esos que prefieren observar antes que participar. Aún así, había algo en ella que me atrapaba. Su sonrisa era contagiosa, y cuando hablaba lo hacía con un entusiasmo que hacía parecer que todo lo que decía tenía importancia. Al principio solo coincidíamos en la cafetería o en los pasillos, hasta que empezamos a estudiar juntos. Poco a poco se volvió costumbre vernos casi a diario, y cuando menos lo esperé, estábamos saliendo como pareja. Mia tenía un grupo enorme de amigos, siempre la invitaban a reuniones, fiestas, viajes cortos o simples tardes de café. Yo era más de pocos amigos, pero muy cercanos. Aún así, cuando empezamos a salir, noté que ella quería que yo me integrara a su círculo, y aunque ese tipo de ambiente nunca fue lo mío, lo intenté por ella. Recuerdo perfectamente la primera vez que me llevó a una de sus fiestas. Me sentí completamente fuera de lugar, la casa estaba llena de gente hablando al mismo tiempo, música fuerte, luces de colores y ese olor a alcohol que se impregnaba en todo. Mia me tomó de la mano y me presentó con algunos de sus amigos. Todos parecían amables, pero noté esa actitud típica de los grupos cerrados, donde si no eres como ellos, te observan con cierta distancia. Aún así, quise encajar. No quería que Mia pensara que no me esforzaba. Con el tiempo empecé a acompañarla más seguido. Ella se emocionaba cada vez que aceptaba ir con ella. Va a estar tranquilo, amor, me decía con una sonrisa. Y aunque casi nunca era cierto, yo le creía. En esas fiestas siempre jugaban a verdad o reto. Al principio eran bromas inofensivas, cosas como contar un secreto o hacer alguna tontería. Pero con el tiempo, los retos se volvieron más extremos, casi siempre relacionados con beber. Quien perdía debía tomar hasta casi no poder más. Recuerdo una noche en particular. Mia tuvo que beber varios tragos seguidos y terminó tan mareada que apenas podía mantenerse en pie. Me preocupé mucho y le pedí que se detuviera, que no tenía por qué seguir jugando, pero sus amigas se rieron y le dijeron que solo era una broma. Ella me miró, sonrió débilmente y dijo: «Tranquilo, amor, estoy bien». Pero no lo estaba. Tuve que llevarla a casa casi cargándola. Al día siguiente me dio las gracias por cuidarla, y aún así, el siguiente fin de semana volvió a aceptar otra invitación. Yo trataba de comprenderla. Sabía que Mia era de esas personas que no soportan sentirse fuera del grupo. Necesitaba ser parte de todo, sentirse incluida, aceptada. Pero también notaba que sus amigas no la trataban bien. A menudo se burlaban de su ropa o le decían, en tono de burla, que se estaba volviendo aburrida desde que tenía novio. Ella fingía que no le afectaba, pero su expresión la traicionaba. Cada vez que hacían uno de esos comentarios, bajaba la mirada y cambiaba de tema. Una noche, después de otra fiesta, no pude callarlo más. Mia, no entiendo por qué sigues saliendo con ellas. Siempre se burlan, te ponen retos que te dejan en ridículo y tú solo te ríes, le dije. Ella suspiró, visiblemente incómoda. Son mis amigas desde hace años. No son malas, solo tienen otra forma de ser. A veces se pasan, sí, pero al final siempre están ahí. No quise discutir, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Mia hacía todo eso para encajar, para no quedarse sola. Y aunque no estaba de acuerdo, no quería convertirme en el novio controlador que decide con quién puede o no puede juntarse. Así que me quedé al margen, hasta que todo se salió de control. Una noche de viernes, Mia me invitó a otra fiesta. Era el cumpleaños de una de sus amigas más cercanas, Clara. No quería ir, pero ella insistió tanto que terminé aceptando. Te prometo que va a ser tranquilo, solo algunos amigos y música, me dijo. Obviamente no fue así. La casa estaba llena, la música altísima y el olor a alcohol se sentía desde la entrada. Apenas llegamos, Mia fue recibida con gritos y abrazos. «Por fin llegaron. Ya era hora», gritó alguien. En cuestión de segundos ya tenía un vaso en la mano. Yo, mientras tanto, me quedé en un rincón saludando con un gesto y tratando de pasar desapercibido. Ella me presentó a algunos nuevos rostros, pero la mayoría ni siquiera se esforzó en recordar mi nombre. Durante las primeras horas me quedé sentado en un sillón observando. Mia iba y venía, bailaba, reía con sus amigas y de vez en cuando regresaba para darme un beso rápido,
como si con eso bastara para que no me molestara. Yo intentaba sonreír, pero no podía evitar sentirme incómodo. Ese ambiente simplemente no era para mí. Pasada la medianoche, alguien propuso el famoso juego de verdad o reto. En cuanto lo escuché, supe que aquello no terminaría bien. Traté de convencer a Mía de no participar. Amor, ¿y si solo miramos esta vez? No tienes que jugar, le sugerí. Ella se rió y me respondió con esa ligereza que la caracterizaba. Va a estar divertido, te lo prometo. Nada malo va a pasar. Nunca olvidaré aquella noche. Me senté junto a Mía mientras el grupo formaba un círculo en el centro de la sala. Éramos unas 10 personas, y la botella empezó a girar entre risas y gritos. Al principio las preguntas eran inofensivas, confesiones sobre antiguos romances, anécdotas vergonzosas o bromas que hacían reír a todos. Pero con cada ronda, el ambiente se volvía más intenso, más atrevido. Pronto los retos comenzaron: beber sin parar, quitarse alguna prenda, besar en la mejilla a quien la botella señalara. Las risas llenaban el lugar, y aunque todos parecían disfrutarlo, yo preferí mantenerme al margen. No tardó en notarse mi incomodidad. Uno de los chicos, de esos que disfrutan burlarse de los demás, me miró con una sonrisa provocadora. Richard, ¿por qué tan serio?, dijo en tono sarcástico. Relájate un poco, hermano, no estás en misa. Las carcajadas resonaron de inmediato. Mía también se rió, aunque pude notar que lo hacía más por seguirles el juego que por diversión genuina. Aún así, me dolió verla unirse a las risas a costa mía. El juego continuó, y cada reto se volvió más absurdo. A Mía le tocó beber varias veces, hasta el punto de que apenas podía mantenerse en pie. Le pedí que parara, pero sus amigas la animaban con insistencia. Vamos, Mía, no seas aguafiestas. Antes eras la más divertida del grupo, le decían entre risas. Ella trataba de sonreír, aunque la fatiga y el alcohol ya se notaban en su mirada. En medio de la confusión, una de las chicas lanzó un comentario que hizo que todos se volvieran hacia nosotros. ¿Y ustedes siguen tan enamorados como siempre? ¿O ya te cansaste de tu novio tan formal? Las risas llenaron el cuarto de nuevo. Sentí como la vergüenza me subía por dentro, pero preferí guardar silencio. Mía se limitó a encogerse de hombros y decir con una sonrisa forzada: «Todo bien. Solo que él no es mucho de fiestas». «Sí, se nota», agregó otra. «Parece que vino obligado». Otra vez, las risas. Otra vez, mi silencio. Pensé en irme, pero Mía me detuvo tomándome de la mano. «Ya casi termina el juego, por favor, no te vayas todavía», me pidió con voz suave. A regañadientes, me quedé. No imaginaba lo que vendría después. Clara, la cumpleañera, propuso el último reto de la noche. Dijo que sería el más valiente de todos. Todos gritaron de emoción. «A ver, ¿qué será?», preguntó Mía entre risas, con el rostro ya enrojecido por el alcohol. Clara la miró directamente. «El reto final es para ti, Mía. Es muy simple, tienes que besar a un chico al azar, aquí, frente a todos». El silencio que siguió fue breve pero pesado. Después, una oleada de gritos y exclamaciones rompió el ambiente. Mía frunció el ceño, sorprendida. «¿Qué? No, eso no tiene sentido», dijo entre risas nerviosas. «Estoy con Richard». Pero sus amigas no se detuvieron. «Es solo un juego», dijo una. «No pasa nada. Además, él entenderá, ¿verdad, Richard?». Todas las miradas se clavaron en mí. «Si de verdad valoras lo que tenemos, Mía, no lo hagas», le dije con voz firme. Ella se quedó inmóvil, mirándome unos segundos. Pude notar el conflicto en su rostro. Sostenía la botella en una mano y el vaso en la otra, mientras todos la observaban como si esperaran el clímax de un espectáculo. «Vamos, Mía», gritó alguien detrás. «Solo es un beso, no es el fin del mundo». Y entonces sucedió. Ella se levantó, dio unos pasos inseguros y se acercó a un chico cualquiera del grupo. Lo tomó del cuello y lo besó. No fue un beso rápido ni superficial, fue largo, con gritos y aplausos alrededor, como si fuera una hazaña. Justo antes de hacerlo, me miró un instante, como si buscara mi permiso, o tal vez esperando que la detuviera. Pero no moví un músculo. Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza, observando cómo la mujer que amaba besaba a otro frente a mí. Todo por un maldito juego. Cuando se separó del chico, la sala estalló en carcajadas. No eran risas de diversión, eran crueles, pesadas, de esas que se clavan en el pecho. Algunos grababan con sus teléfonos, otros solo miraban con morbo. Y yo, inmóvil, sentía como cada risa retumbaba en mi cabeza. No era solo el beso lo que dolía, era la humillación. El hecho de que lo hiciera sabiendo lo que eso significaba para mí. Y peor aún, ver cómo todos se reían, disfrutando de mi vergüenza como si presenciar el derrumbe de alguien fuera un espectáculo digno de celebrar.
Sentí una mezcla insoportable de rabia, vergüenza y tristeza subirme por el pecho hasta dejarme sin aire. No entendía cómo había terminado en esa situación. Todo había empezado como un simple juego, pero lo que vino después fue una humillación pública. Uno de los amigos de Mia, un tipo que apenas conocía pero que siempre buscaba llamar la atención, se acercó riéndose a carcajadas y, en voz alta, soltó: «Bro, nunca había visto la cara de un cornudo justo en el momento en que se le rompe el corazón». Las risas estallaron alrededor. Yo lo miré en silencio, con una mezcla de incredulidad y enojo que apenas podía contener. Por dentro solo pensaba: ¿qué demonios hago aquí? Mia se giró hacia mí, todavía con una sonrisa nerviosa. «Solo fue una broma, amor. Espero que no te incomode», dijo, como si esas palabras pudieran arreglar algo. Esa frase me atravesó como una puñalada. «Espero que no te incomode», después de besar a otro frente a todos. Antes de que pudiera responder, una de las chicas tomó una botella vacía, la levantó como si fuera un micrófono, y entre risas, dijo: «Y ahora, una entrevista exclusiva con el cornudo del año. Richard, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar?». Las carcajadas fueron aún más fuertes. Sentí que el aire se volvía pesado, que las risas y los gritos se mezclaban en un ruido insoportable. Era como si todos se hubieran transformado en una sola criatura grotesca, alimentándose de mi humillación. Intenté hablar, pero no salió palabra alguna. Otro chico intervino con tono condescendiente: «Ay, no, ya va a llorar. Tranquilo, solo es una broma, hombre». Ese tono me revolvió el estómago. No soporté más. Me levanté del sofá, di media vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, las risas continuaban. «Amor, espera», gritó Mia con una risa forzada. «No te lo tomes tan personal, solo fue un reto estúpido». Y entonces, entre el bullicio, escuché a alguien gritar: «¡Llorón!». Otro agregó: «¿Qué pasa, nenita?». Mia miró hacia atrás y, para mi sorpresa, también se rió. «Tienen razón», dijo con ligereza, «no seas nenita, jaja». En ese instante, algo dentro de mí se rompió del todo. La miré con una mezcla de tristeza y repulsión. Ya no veía a la mujer que conocí en la universidad, sino a alguien irreconocible, vacía, perdida en su necesidad de agradar. Le hablé con la voz temblorosa, pero firme. «Eres patética, Mia. ¿Acaso no lo ves? Eres su payasa. Ellos no son tus amigos. Para ellos solo eres una broma más, una chica con la autoestima hecha pedazos, desesperada por atención. Me das asco». El grupo hizo ese sonido típico de asombro colectivo, una mezcla entre risas y murmullos. Alguien comentó en voz baja: «Jaja», le dijo sus verdades. «Ahora Mia es la que va a llorar». Pero esta vez nadie rió con fuerza. Por un segundo, el ambiente cambió. El silencio fue incómodo, pesado. Respiré profundo y miré a todos esos rostros vacíos, a esas personas que fingían ser sus amigos. Con la rabia contenida, dije en voz alta: «Y ustedes también son patéticos. Hagan algo con sus vidas, dejen de esconder su mediocridad detrás de fiestas y borracheras». El mismo tipo que antes se había burlado, Lucas, el alma de las fiestas, aunque todos sabían lo que pasaba en su casa, sonrió con cinismo. «Tranquilo, filósofo, no te pongas intenso», dijo. Lo miré directo a los ojos, sin pestañear, y le respondí con algo que sabía que lo destrozaría. «Dime, Lucas, ¿usas el alcohol para olvidar que tu madre es una drogadicta o para fingir que no te duele que tu padre los abandonara?». El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a decir una palabra. Las risas se apagaron de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Lucas se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Y en ese silencio absoluto, supe que había recuperado algo que me habían intentado quitar, mi dignidad. Su expresión cambió de golpe. Se puso de pie tambaleándose, con los ojos desorbitados y el puño en alto, dispuesto a golpearme. Logré esquivarlo sin esfuerzo, estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie. Tropezó con una silla, derramó una botella y cayó al suelo entre gritos y confusión. Algunos intentaron sujetarlo, otros lo llamaron por su nombre, pero yo no me quedé a mirar. Di media vuelta y salí de esa casa sin decir una palabra. Caminé por la calle, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si temblaba por rabia, por tristeza o por pura decepción. Solo quería alejarme, poner distancia entre ese desastre y yo. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Mia. Venía corriendo, con la voz temblorosa. «Richard, espera», me gritó. «No te vayas así». Me detuve, no porque quisiera escucharla, sino porque necesitaba cerrar el capítulo ahí mismo, sin dejar nada pendiente. Cuando se acercó, tenía el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos. No supe si era por el alcohol o por lo que acababa de ocurrir. «Te juro que no quise que pasara así», balbuceó. «Fue un juego,
solo eso. No significa nada. La miré sin decir nada por un momento. Sentía un cansancio que iba más allá del cuerpo, era un agotamiento del alma. Te reto, le dije finalmente, con voz tranquila, a conseguirte una personalidad y comprarte un poco de dignidad. Ella me miró desconcertada, sin saber cómo reaccionar. Terminamos, añadí con firmeza, y seguí caminando. No volvió a seguirme. Esa noche llegué a mi apartamento y me quedé en completa oscuridad. No encendí la luz, no lloré. Solo me senté a mirar la nada, con la mente llena de imágenes, la risa de sus amigos, su mirada justo antes de besarlo, las excusas que soltó después intentando minimizar lo ocurrido. No podía entender en qué momento se había roto todo. Recordé las veces que la acompañé a esas fiestas solo para verla sonreír, los momentos en los que me esforcé por encajar en su mundo, y las veces que guardé silencio al verla rodeada de personas que solo la usaban como entretenimiento. Y aún así, ahí estaba yo, destrozado, mientras ellos seguramente seguían riendo como si nada hubiera pasado. Esa noche comprendí algo, no todos los que sonríen contigo son tus amigos, y no todos los que dicen amarte entienden lo que esa palabra significa. Mía no era mala por naturaleza, simplemente se perdió. Se rodeó de gente vacía que la moldeó hasta convertirla en alguien irreconocible. Y yo, en mi intento por adaptarme a su entorno, terminé perdiéndome también. Días después, me enteré de que la historia se había vuelto un rumor en la universidad. Alguien había grabado parte del beso y la discusión con Lucas. No me afectó. Ya nada de eso importaba. No quería venganza, ni explicaciones, ni disculpas. Solo paz. Nunca volví a hablar con Mía. Supe por amigos en común que trató de contactarme semanas más tarde, pero nunca respondí. Había cruzado una línea que no se arregla con un simple "lo siento". Cuando el respeto se rompe de esa manera, ya no se recupera. Con el tiempo entendí que no fue el beso lo que más me dolió, sino el hecho de que se riera conmigo mientras todos me humillaban. Que prefiriera quedar bien con un grupo de personas superficiales antes que defender lo que habíamos construido. Eso fue lo que realmente me quebró. A veces la cruzo en los pasillos de la universidad. Evitamos mirarnos, aunque una vez nuestras miradas se encontraron. En ese instante supe que lo había comprendido todo, entendió que aquellos a quienes llamaba amigos se burlaban de ella a sus espaldas. En su rostro vi vergüenza y arrepentimiento, y por primera vez no sentí rencor, solo compasión. He pensado mucho en esa noche. Aprendí que nunca se debe sacrificar la dignidad para encajar, ni renunciar a la propia esencia por complacer a otros. Yo lo hice, y el resultado fue ver cómo la persona que amaba se destruía intentando complacer a los demás. A veces crecer significa aprender a soltar. Dolió, sí, pero esa noche marcó el inicio de algo nuevo para mí. Entendí que la soledad no siempre es un castigo, a veces es el primer paso para recuperar lo que otros intentaron quitarte, tu paz, tu valor y tu respeto propio. Así que si alguna vez alguien te dice que solo fue una broma, recuerda esto, las verdaderas bromas no hieren ni destruyen. Esa fue la última vez que permití que alguien se riera a costa de mi corazón.